Hola, ¿qué tal a todos los lectores de La Nación? Hoy una noticia importante que se dio definitivamente es la liberación, por decirlo de alguna forma, de 222 presos políticos. Y digo liberación porque ya más adelante vamos a explicar qué fue lo que pasó. Esta noticia definitivamente tiene dos caras, una parte buena, una parte mala, que vamos a ir desarrollando durante esta entrevista. Me acompaña Yonarqui Martínez, ella es defensora de derechos humanos, defensora también de presos políticos, así que no hay una mejor persona para hablar de este tema que está sucediendo en Nicaragua que ella. Primero que todo, Yonarqui, bienvenida y gracias por aceptar la entrevista. Siempre la orden en cuanto a las violaciones de derechos humanos que están latentes en Nicaragua. Pongamos un poco en contexto a las personas. Yonarqui, ¿qué fue lo que sucedió? Yo hablo de liberación, pero en realidad se da un destierro, por decirlo de alguna forma, por parte del régimen de Daniel Ortega, de estas 222 personas. Y yo digo que es una buena y una mala noticia. La buena es que definitivamente pues ya no estarán presos, por lo menos en Nicaragua, pero la mala eh, tiene muchas cosas malas y entre esas está que le quitan varios derechos a ellos como ciudadanos de Nicaragua, les quitan la nacionalidad y ya lo vamos a ir desarrollando más, pero tal vez pongamos en contexto bien qué es lo que está pasando. Primero que nada, el día de hoy, nosotros fuimos testigos una vez más de las arbitrariedades de las cuales está siempre está siempre latente de parte de los diferentes poderes del Estado. Hemos denunciado que no hay independencia en los poderes del Estado y hoy fue uno de esos. Se desterraron a 222 nicaragüenses. Se les quitó de manera arbitraria la nacionalidad. Se les, se les desterró en la mañana. Ni siquiera se había aprobado por la Asamblea la reforma a la Constitución porque arbitrariamente y constitucional fue algo garrafal lo que hicieron, aberraciones jurídicas en las cuales manosean el artículo 21 de la Constitución, lo reforman de manera arbitraria, tienen mayoría en la Asamblea. Recordemos que las elecciones fueron fraudulentas y de las cuales el gobierno tiene la mayor representación dentro de la Asamblea. El partido de gobierno tiene la mayor representación. Por ende, la aprobación a la reforma constitucional se da a cabo, en la cual se le quita la ciudadanía, la nacionalidad y se le cercena de todos los derechos a 222 ciudadanos considerados presos políticos. Son expulsados antes de la aprobación de esta ley. Nuestra Constitución dice que cualquier beneficio que venga a un reo se le debe de aplicar de manera retroactiva. En este caso no es un beneficio. La Constitución también nos dice que no hay irretroactividad de la ley, a menos, como te lo dije anteriormente, que beneficie al reo. En este caso no hay un beneficio, hay plagadas, o sea, esto está plagado de arbitrariedades desde el momento que expulsas a un nacional, que lo separas de la familia, que hay un sinnúmero de derechos humanos. Nicaragua es parte de tratados y convenios internacionales en los cuales, según en el papel, Nicaragua abole el destierro, no lo aprueba el destierro. Sin embargo, pudimos observar de meses anteriores, y nosotros los defensores estuvimos denunciando, que se estaban aplicando destierros de hecho. Ahora ya han legislado, han aprobado, han reformado el artículo 21 de la Constitución Política, pasando por tratados, pasando por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos el artículo 9, el artículo 15, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Y hoy, para toda la comunidad internacional, sepa que el Estado de Nicaragua ha cometido un crimen de lesa humanidad con 222 ciudadanos nicaragüenses. Ahora que usted me menciona eso y una persona me hacía la consulta, cuando uno dice se les quita la nacionalidad nicaragüense, ¿cómo quedan entonces? Porque inmediatamente tal vez alguna persona dice, si están en Estados Unidos, les van a dar la nacionalidad estadounidense, pero no es así, no es tan fácil. Ellos siguen siendo nicaragüenses, aunque el gobierno y el régimen de Daniel Ortega diga que no pueden entrar ahora a Nicaragua.
Pero, y eso es otro tema que le quería mencionar, en la mañana estuve hablando con uno de los familiares de una de estas personas, con Olama Hurtado, y ella me decía que les cambiaron el delito, que hasta a los abogados les dijeron estas semanas anteriores, creo, que les iban a cambiar el delito y ahora es por traición a la patria. Y eso también, pues, no se lo esperaban tal vez. Mira, no hubo cambios. Lo que hubo fue de manera arbitraria, alguien que tenía sentencia firme le impusieron, porque esto se llama imponer, no se llama de otra manera que imponer una muerte civil. ¿Qué significa esto? No podían ejercer ningún derecho, no podían optar a ningún cargo público de manera perpetua. Eso nunca se había dado en Nicaragua. ¿Qué significa de manera perpetua? Que jamás pueden optar a un cargo público, que jamás pueden hablar en público. Se estaban metiendo hasta con los sacerdotes. Lamentablemente, sacerdotes quedaron todavía encarcelados y vamos a continuar denunciando estas arbitrariedades, pero se dio este fenómeno en la semana, inclusive nos notificaron sobre este cambio, sobre esta adición. Hicieron una adición a la sentencia, cosa que no es legal. Cuando ya tenés sentencia firme, ni la Corte Suprema te puede cambiar el delito. Entonces, por eso nosotros decimos arbitrariedades. Son cosas que en el derecho, el que conoce de leyes, eh, son, son cosas que nunca pasan en cualquier Estado de Derecho. Nicaragua es la excepción porque no tenemos un Estado de Derecho, no hay independencia de poderes. Los jueces, los magistrados, imagínate que el día de hoy un magistrado diciendo que fueron deportados, cuando la Constitución te dice que un nacional nunca puede ser expulsado. Los deportados son las personas los extranjeros. Y las figuras las cambian. Lo que legalmente pasó en Nicaragua fue un destierro. Hasta Ah, horas, perdón, hasta horas de mediodía, por decirlo de alguna forma, creo que Nicaragua se pronunció, porque me decían que fue la embajada de Estados Unidos la que más bien le comunicó a los familiares que estaban yendo hasta allá. mira, hubo un comunicado oficial que ellos invitaron a todos a los periodistas allegados al gobierno, en los cuales sí hubo declaraciones de magistrados y dieron las listas, pero también el gobierno de Estados Unidos se pronunció. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estas personas? Cada uno de ellos va a tener un proceso. Tengo entendido que le van a dar un parol para que ellos puedan legalizarse. Hasta el momento no ha sido publicado en la Gaceta. Hasta que no esté publicado en la Gaceta, no es una ley para aplicarse. Siguen siendo nicaragüenses y van a seguir siendo nicaragüenses porque esta ley es anticonstitucional. Es cierto, nosotros los abogados podemos poner recursos, pero sabemos que la Corte no nos va a dar trámite a los recursos en contra de esta ley aprobada el día de hoy por los honorables diputados de la Asamblea Nacional. Eran 245 personas, creo que las que estaban presas políticas, se van hacia Estados Unidos 222. Tengo entendido que los sacerdotes quedaron en Nicaragua. ¿Qué fue lo que pasó con esa situación? Mira, hay sacerdotes que sí fueron dejados en cárcel, entre ellos está Monseñor Rolando Álvarez. Según informaciones que tenemos entendido, él se negó rotundamente a salir del país porque no salieron todos los presos políticos y él decidió de manera voluntaria, es lo que manejamos, no subirse al avión. Recordemos que todos los ciudadanos nicaragüenses que se subieron al avión el día de hoy, ellos decidieron por sí, en virtud de estar siendo torturados, irse a otro país para resguardar su vida y integridad. Nosotros como defensores de derechos humanos celebramos el hecho de que estén fuera de las mazmorras, que estén fuera de tortura, pero también nos entristece que familias nicaragüenses quedaron desintegradas. Madre de presos políticos, esposa e hijos quedaron solos en Nicaragua y también con el riesgo de ser detenidos. Cuando usted habla de tortura, porque tal vez uno no se lo puede imaginar, uno conoce bien la situación, y tal vez se preguntan cuál fue el delito que cometieron, no sé, hablar en contra del gobierno cuando eran precandidatos o cuando estaban en las elecciones contra Daniel Ortega, ¿qué fue lo que hicieron? El único delito de cada uno de ellos es pensar diferente, adversar al gobierno, decir la verdad al gobierno en su cara, decir Nicaragua libre.
levantar una bandera azul y blanco, eso es prohibido en Nicaragua. No podemos nosotros como nicaragüenses levantar la bandera. Eso no es un delito, sin embargo, se ha legislado para decir que aquel que diga Nicaragua libre es traidor a la patria, porque porque la persona sabe que hay violaciones de derechos humanos. Nosotros somos conscientes que habían presos políticos. Ellos jamás los reconocieron. Ahora sí los reconocen públicamente desde el momento que dicen son traidores. ¿Qué pasa con las personas que quedan en Nicaragua? Vamos a Con, seguir luchando para su liberación. No vamos a descansar los defensores de derechos humanos en estar denunciando. Lamentablemente quedó don Eliseo de Jesús Castro Baltodano, un caso que yo pues he llevado durante todo este tiempo. Le dio derrame cerebral, quedó parapléjico y no fue beneficiado con esta medida que se dio el día de hoy. Sin embargo, la vida de él está en peligro, no podemos dejarlo solo, tenemos que seguir presionando junto con la comunidad internacional para que se termine las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Olama me contaba que tal vez les cambiaron un poco y ellos venían sospechando que esto iba a suceder desde diciembre, que les daban otro tipo de beneficios, que los dejaban salir más, que les daban comida diferente o demás. ¿Ustedes ya lo tenían como pensado que podía suceder o los agarró de sorpresa? Mira, nosotros habíamos tenido la experiencia del 2019. En el 2019 se dieron liberaciones paulatinas, así poco a poco, vinieron en ciertos meses. Esto ya se venía preparando meses atrás y sí han habido ciertos cambios. A los que no habían tenido visitas, le accedieron a tener visitas. A los que no habían hablado con sus familiares que viven en Estados Unidos o diferentes partes del mundo, les permitían videollamadas, cosas que no permitían, violentándole su derecho a comunicarse, pues todo reo tenía derecho a comunicarse con sus familiares, no le permitían salir a patio sol, es decir, a que el sol les diera, no se los permitían y ya en los últimos días estaban sacándolos, los estaban resurando, los estaban barbeando. ¿Por qué? Porque ellos precisamente sabían que esto iba a ocurrir. Y en esta semana que pasó, y a comienzo de esta semana, nosotros comenzamos a recibir notificaciones donde hacían la adición de la inhabilitación absoluta de cualquier cargo público. Entonces, esto nos llenó más de incertidumbre y desde el día de ayer no hemos descansado. Yo no he dormido toda la noche porque sí, los movimientos se hicieron por toda la noche en los diferentes centros de detención del país. Recordemos que Nicaragua tiene 7 centros penitenciarios, 7 centros de detención y de los 7 centros hubieron excarcelaciones. Sí, de hecho, el chipote, creo que es como se llama, si no usted me corrige, es donde estaban los El políticos. reporte es la Dirección de Auxilio Judicial Nacional con el nombre de Evaristo Vázquez, es reconocido como el Chipote, donde estaban los candidatos presidenciales y según pues las personalidades que no dejaban que tuvieran contacto con el exterior. Yonarki, ¿hay alguna negociación por debajo de la mesa, por decirlo de alguna forma? Estados Unidos dice que fue una decisión completamente unilateral de parte de Nicaragua, pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque creo que queda esa duda como en el aire, ¿en qué momento tomaron esa decisión? ¿Por qué la tomaron? ¿Hubo algún tipo de negociación? ¿Ustedes saben algo sobre eso? Mira, decir negociación sería una respuesta irresponsable. Sí, las sanciones han surgido efecto y por ende, te digo, vamos a continuar denunciando. La semana pasada hubieron confirmación de sanciones por el gobierno de Suiza y eso, pues, ha sido presiones de diferentes puntos, de diferentes países, de diferentes puntos del mundo, que sí ha habido una respuesta. Esta medida fue unilateral, como la medida del 2019, porque son medidas arbitrarias. Vienen plagadas de irregularidades, pero traen consigo escarcelación bueno, ya son personas que ya no van a estar torturadas. Y eso es una alegría y al mismo tiempo, como usted lo decía, una tristeza para muchas familias que quedaron divididas. En Estados Unidos está uno y toda su familia en Nicaragua. Entonces, vamos a seguir denunciando y a ver qué pasa, pues. ¿Ha hablado usted con alguno de los familiares que le han mencionado? ¿Han viajado, piensan viajar a Estados Unidos? ¿Están viajando? ¿Se van a quedar aquí? Mire, después de la excarcelación de familiares, en su mayoría, casi en un 50-60% se han exiliado.
y están en Estados Unidos. Por ejemplo, hay hijos, no toda la familia, pero sí ha habido familiares que se han ido y otros que han quedado porque los visitaban en cárcel. Hay familias que solo quedó uno, que era el que los visitaba en cárcel, y los demás se fueron porque también habían sido encarcelados. Doña Martuvía, que era una mamá de un preso político, fue encarcelada hoy, fue expulsada también para Estados Unidos. Pero sí, contentos los familiares que están fuera, y pues adentro hay un sinnúmero de sentimientos encontrados, porque alegría y al mismo tiempo pesar y tristeza porque no los vas a volver a ver, porque el gobierno, inclusive dentro de su aprobación, manda al Consejo Supremo Electoral eh, de que inscriba pues eh, que le quitaron la nacionalidad, que inscriban esta medida arbitraria. Bueno, Jonarqui, creo que ya vamos terminando, creo que queda un poco bastante claro por lo menos lo que pasa y lo que está sucediendo también en Nicaragua, y definitivamente que esta lucha no ha terminado para ustedes, no fue que ya acabó, ya liberaron a todos los presos políticos y aquí acabó el tema, yo creo que les queda mucho todavía. Así es, nos queda trabajar hasta que Nicaragua vuelva a ser Nicaragua con su Estado de Derecho y haya democracia. Nosotros tenemos la fe y la esperanza y la certeza que en algún momento el régimen va a dejar el poder y va a venir la verdadera justicia. Jonarqui, muchísimas gracias por atender a la nación. A la orden.